Conoce la historia de un sobreviviente, fe y valentía ante la adversidad. Escena 1, el comienzo de una infancia. Me llamo Gabriel. Nací en las afueras de un pequeño pueblo rodeado de montañas, ríos y praderas extensas. En aquel entonces, mi familia estaba compuesta por mi padre, mi madre y mis dos hermanas menores, Sara y Rebeca. Vivíamos en una casa sencilla de madera, con un techo de tejas rojas que mi padre había conseguido en un pueblo vecino. El clima era tan frío en invierno que, a veces, los ríos se congelaban, dificultando el acceso al agua. Sin embargo, la primavera era un espectáculo de colores y aroma a flores silvestres que florecían en cada rincón del valle. Desde niño, mis padres me inculcaron el valor de la fe y de la perseverancia. Crecí escuchando historias sobre cómo mi abuelo, un granjero incansable, había logrado convertir un pedazo de tierra estéril en un huerto lleno de vida y alimento para muchas familias. Para mí, esas historias eran más poderosas que cualquier cuento de hadas, porque me transmitían la esperanza de que, con el trabajo arduo y la confianza, todo podía transformarse. No teníamos muchos lujos, pero eso nunca me importó. Me bastaba con ver el amanecer cada día, sentir los primeros rayos del sol sobre mi rostro y ayudar a mi padre en las labores del campo. Recuerdo sus palabras: hijo, sé humilde y nunca dejes de luchar. La fe te sostendrá en los momentos difíciles, y tu valentía ante los obstáculos hará la diferencia. Cada una de esas enseñanzas me acompañaría por el resto de mi vida. Mi madre se levantaba de madrugada para orar y luego preparar el desayuno. Su voz suave, recitando salmos en la penumbra, me transmitía una paz indescriptible. Me gustaba verla sonreír mientras nos servía la comida con sus manos trabajadoras y su rostro marcado por las inclemencias del clima. Ella siempre decía que cuando todo parece perdido, la fe abre caminos inimaginables. Mis dos hermanas, mucho más pequeñas que yo, eran las compañeras de mis juegos. Les encantaba correr por los campos, perseguir mariposas y fabricar coronas de flores para ponérmelas en la cabeza, entre risas y bromas. Aún en los días de lluvia, encontrábamos la manera de divertirnos con pequeñas aventuras en el granero, donde construíamos fortificaciones imaginarias con cajas y sacos de maíz. Pese a nuestra sencillez, mi familia vivía unida y feliz. A medida que fui creciendo, el pueblo también comenzó a transformarse. Empezaron a llegar nuevos pobladores en busca de trabajo en las minas que se encontraban a varias horas de camino. El comercio local prosperó, se construyeron casas de ladrillo y, con ello, se vislumbraron oportunidades de progreso. Sin embargo, no todo era positivo. Con el crecimiento llegaron también conflictos territoriales, peleas por la escasez de agua y tensiones políticas. En ese entonces, yo era muy joven para comprender la magnitud de esos problemas. Prefería centrarme en mis labores diarias y en los consejos de mi padre, quien siempre decía: la fe y la valentía son el escudo y la espada del hombre que lucha por lo que ama. Escena 2, el despertar de las responsabilidades. Conforme fui madurando, mi padre decidió que era hora de enseñarme la importancia de la responsabilidad. Me recordó que algún día yo tendría que cuidar de la familia y del campo. Comencé a levantarme al alba para regar las hortalizas, alimentar a las gallinas y supervisar que las vacas estuvieran en buenas condiciones. Al principio lo hacía con desgana, extrañaba mis juegos de infancia y la libertad de explorar el monte con mis hermanas. Pero mi padre no dio su brazo a torcer. Con paciencia me repetía que cada uno debía cumplir con su papel para que la familia permaneciera unida y pudiera prosperar. El trabajo en la tierra me enseñó a apreciar la complejidad de la naturaleza. La siembra de semillas, su germinación, el florecimiento y la posterior cosecha. Todo seguía un ciclo que exigía dedicación y perseverancia. Cualquier descuido podía costarnos alimento para los próximos meses. Y, sin embargo, también aprendí que por más que uno planifique, no todo está en nuestras manos. Una tormenta, una helada fuera de estación o una plaga podían arruinarlo todo. Fue ahí cuando comprendí que la fe y la confianza en un poder mayor no eran simples palabras, sino un ancla para nuestro espíritu cuando las fuerzas nos abandonan. Mientras tanto, mi madre continuaba dándonos ejemplos de amor y devoción. Jamás se quejaba de su propia carga. Administraba los víveres, cocinaba, limpiaba, cuidaba de mis hermanas y todavía encontraba tiempo para aconsejarme. Yo sentía que su corazón era tan fuerte como el roble más antiguo del valle. Su fe inquebrantable en que todo saldría bien, aun en la adversidad, me llenaba de valentía. Ella me repetía: hijo,
cuando las cosas parezcan imposibles, recuerda que Dios abre un camino donde el hombre solo ve muros. Los días pasaban con una rutinaria serenidad. A veces, cuando terminaba mis labores, me escapaba al arroyo que corría a un par de kilómetros de la casa. Allí, el silencio era interrumpido únicamente por el canto de las aves y el murmullo del agua. Me gustaba sentarme sobre las rocas, contemplar mi reflejo y pensar en el futuro. ¿Sería capaz de proteger a mis hermanas y a mi madre en caso de que mi padre no estuviera? ¿Podría mantener la fe cuando el viento soplase en mi contra? Eran preguntas que, en mi inocencia, aún no alcanzaba a responder. Escena 3, la tormenta que cambió todo. El destino, sin embargo, a menudo pone a prueba aquello en lo que más confiamos. Una tarde de otoño, el cielo se tiñó de un gris plomizo y comenzó a soplar un viento helado que en cuestión de minutos se convirtió en un vendaval. Mi padre, mis hermanas y yo corrimos a resguardar a los animales, asegurar puertas y ventanas, mientras mi madre encendía velas y nos llamaba a orar. El estruendo del trueno sacudía la montaña y el sonido del granizo golpeando el techo nos llenó de temor. La tormenta duró toda la noche, trayendo consigo vientos huracanados que arrancaron árboles y provocaron que el río cercano se desbordara. Nuestra casa crujía como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. Aún así, nos mantuvimos unidos, rezando y dándonos valor los unos a los otros. Al amanecer, cuando la furia de la tormenta amainó, salimos a inspeccionar los daños. El panorama era desolador, corrientes de lodo, campos inundados y varios animales desaparecidos o muertos. Mientras intentábamos rescatar a lo que quedaba de nuestra siembra, escuchamos gritos de ayuda provenientes de la casa de un vecino. Corrimos para encontrar a varios miembros de esa familia atrapados entre escombros de madera y barro. Junto a otros pobladores que se acercaban, unimos fuerzas y logramos liberarlos. Nadie salió ileso de esa tragedia, hubo gente herida, hogares destruidos y pérdidas materiales que nos dejaron en una situación precaria. Mi padre y algunos hombres decidieron organizar grupos de trabajo para limpiar caminos y desviar el agua que seguía bajando de la montaña. Se necesitaba fuerza, herramientas y coraje. Por mi parte, hice lo que pude, cargaba troncos, removía el lodo a palazos y me turnaba con otros jóvenes para llevar comida a las familias más afectadas. Pese a todo el dolor y la incertidumbre, fue hermoso ver cómo el pueblo se unió para ayudar a quienes lo habían perdido casi todo. Aquel episodio marcó mi vida y me hizo entender la fuerza transformadora de la solidaridad y de la fe. Sin importar los desperfectos, mis padres me alentaron a seguir adelante. Me dijeron que las pruebas no sirven para hundirnos, sino para demostrarnos de lo que somos capaces cuando confiamos y trabajamos unidos. Escena 4, sueños de una nueva oportunidad. Tras la tormenta, la rutina cambió drásticamente. Muchos cultivos quedaron inservibles, y mi padre se vio obligado a buscar formas de sustento fuera del pueblo. Algunos hombres se organizaban para viajar a la ciudad en busca de trabajo, mientras otros se aventuraron en las minas de la región. Mi padre decidió probar suerte en la ciudad, convencido de que allí podría ganar dinero para reconstruir nuestra casa y reactivar el huerto. Una noche, se despidió con un abrazo firme y una mirada que intentaba ocultar la preocupación. No supimos cuánto tiempo estaría ausente. Con mi padre lejos, me vi obligado a asumir más responsabilidad de la que creía capaz. Aunque no me sentía preparado, no podía permitir que mi madre y mis hermanas sufrieran. Me levantaba aún más temprano, trabajaba hasta el anochecer y procuraba no mostrar cansancio ni miedo. Por las tardes, mi madre nos reunía para orar por el bienestar de mi padre y el de todos los hombres que habían partido. Sus plegarias eran un bálsamo para nuestras inquietudes. Mis hermanas, todavía niñas, colaboraban en lo que podían, cuidaban a las gallinas, mantenían la casa limpia y se animaban mutuamente. Sara, la mayor de mis dos hermanas, mostraba una madurez increíble. Rebeca, la menor, recurría a su ingenua alegría para recordarnos que, incluso en medio de la adversidad, la inocencia y la risa pueden sanar corazones. En lo profundo de mi corazón, deseaba que mi padre regresara pronto para guiarme. A veces dudaba de mi capacidad para proveer lo necesario, pero su recuerdo y sus consejos me infundían valor. Quería demostrarle, a la distancia, que no fallaría en la misión de cuidar a la familia ni en la fe que me había inculcado. Cada vez que el sol se ponía, me detenía a contemplar el horizonte y susurraba: «Padre, estoy haciendo lo que puedo, guíame y protégeme». Escena 5, amistades que marcan el destino.
La vida en el pueblo no era fácil después de la tormenta, pero contábamos con algo invaluable, el apoyo mutuo. Durante las labores de reconstrucción, conocí a Esteban, un joven de mi edad que también había perdido gran parte de su hogar. Esteban y yo entablamos una rápida amistad, basada en la comprensión de nuestras realidades y en el anhelo de un porvenir más estable. Juntos trabajábamos removiendo escombros, reparando cercas y, en nuestros ratos libres, soñábamos con estudiar algo que nos permitiera aspirar a un mejor futuro. Esteban y su familia se habían mudado al pueblo antes de la tormenta, así que no llevaban mucho tiempo viviendo allí. Aún así, me impactó la firmeza de su carácter y su optimismo inquebrantable. Me contaba que su padre había fallecido tiempo atrás, y que la situación de su familia siempre había sido crítica, pero que su madre le enseñó a no rendirse jamás. Gracias a esa fuerza interna, Esteban se convirtió en mi compañero de batallas contra la adversidad. Fue él quien me animó a pensar en la educación como una salida. Gabriel, me decía, si logramos estudiar, podremos ayudar a nuestras familias de una mejor manera. Podremos traer recursos al pueblo, impulsar proyectos y crear oportunidades. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Esas palabras encendieron en mí un fuego de determinación. Decidí hablar con mi madre para explicarle mi idea de buscar alguna forma de formación en la ciudad o en el pueblo más cercano. Mi madre, con su característico amor y sabiduría, me dijo que si ese era mi sueño, haría todo lo posible para apoyarme. Mientras tanto, la ausencia de mi padre seguía pesando. Sin embargo, la amistad con Esteban y el calor de mi familia me daban fuerza para seguir. Me di cuenta de que la fe y la valentía no siempre implican luchar en soledad, sino también aceptar la mano amiga que se extiende para ayudarnos en el camino. En esos días, recordé una enseñanza de mi abuelo: la humildad no consiste en verse pequeño, sino en saberse parte de algo más grande. Y comprendí que, en comunidad, el dolor se comparte y las cargas se hacen más ligeras. Escena 6. Retos económicos y solidaridad. Pese a que la devastación de la tormenta había sido inmensa, no todo estaba perdido. Poco a poco, las familias del pueblo comenzamos a reconstruir nuestras casas con los pocos recursos disponibles. Algunos vecinos más afortunados donaron madera, tejas y provisiones para quienes habían quedado en la ruina absoluta. Ese gesto de solidaridad me conmovió profundamente. Comprendí que, en momentos de crisis, la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de compadecerse y ayudar. Mi madre y yo decidimos unir fuerzas con algunos voluntarios para crear un pequeño comedor comunitario, donde al menos los niños y los ancianos pudieran recibir una comida caliente al día. Esta labor implicaba largas horas de cocinar, recolectar ingredientes y organizar la distribución de alimentos, pero nos llenaba de orgullo ver cómo los rostros se iluminaban con un plato de sopa caliente tras una ardua jornada de trabajo. Aquello era un ejemplo palpable de que, cuando actuamos con fe y generosidad, podemos encender una chispa de esperanza en la vida de los demás. Sin embargo, a nivel personal, la carga económica se hacía cada vez más pesada. Las cosechas pérdidas y la incertidumbre sobre el regreso de mi padre me quitaban el sueño. Las deudas se acumulaban y las provisiones disminuían más rápido de lo que yo podía reponerlas. Estaba al borde de la desesperación. A veces, en la soledad de mi habitación, lloraba en silencio rogando por un milagro, por un rayo de luz que me dijera que íbamos a estar bien. Fue en ese momento cuando descubrí el verdadero poder de la oración y de la fe. Mi madre, como siempre, me recordó que las pruebas son inevitables, pero que la fortaleza interior crece en el crisol de la adversidad. Comencé a rezar con más fervor, y en esas plegarias, hallé consuelo y la motivación para seguir luchando. Poco después, recibimos una carta de mi padre anunciando que regresaría en unas semanas con algo de dinero ahorrado. La noticia encendió en mí una chispa de renovada esperanza. Escena 7. El retorno del padre. Cuando mi padre regresó, traía consigo signos claros de cansancio y preocupación. Había pasado meses durmiendo en pensiones baratas, realizando trabajos de albañilería y carga. En la ciudad, la competencia era feroz, los salarios bajos y el costo de la vida alto. Aún así, pudo ahorrar lo suficiente para comprar materiales de reconstrucción y algunas semillas para intentar salvar el huerto. Su retorno fue un momento de alegría y alivio. Mi madre lo recibió con un abrazo cargado de lágrimas. Mis hermanas saltaron de emoción al verlo y yo, aunque intentaba mantener la compostura, sentía que mi corazón estallaba de gratitud. La primera noche, nos sentamos todos alrededor de la mesa para compartir la cena.
Mi padre nos contó lo difícil que fue estar lejos, la soledad que sintió en la ciudad y cómo en algunos momentos había querido rendirse. Sin embargo, dijo que cada día recordaba nuestros rostros y las oraciones de mi madre, lo cual le daba fuerzas para seguir. No pude contener mis lágrimas al comprender los sacrificios que hizo por nosotros. En ese instante, me prometí a mí mismo que no lo defraudaría y que usaría cada día de mi vida para honrar su esfuerzo. Con mi padre de nuevo en casa, las cargas se aligeraron. Retomamos las labores agrícolas, tratando de rehabilitar el terreno que había quedado inundado. No fue fácil, pero el simple hecho de trabajar juntos, padre e hijo, me llenaba de satisfacción. Día tras día, notaba cómo mi cuerpo se fortalecía a medida que mis manos removían la tierra y mi determinación crecía al enfrentar cada obstáculo. Cada anochecer, nos reuníamos para rezar y agradecer por las bendiciones recibidas y para pedir fortaleza en los días difíciles. El retorno de mi padre también trajo estabilidad emocional a mi madre y a mis hermanas. Se sentían protegidas y más confiadas, sabiendo que, pase lo que pase, seguiríamos unidos. Sin embargo, tanto mi padre como yo sabíamos que la situación del pueblo era precaria y que, eventualmente, tendríamos que buscar otras alternativas de sustento. Por eso, empezamos a hablar de mis planes de estudio y de lo que podíamos hacer para que mi sueño de prepararme académicamente se convirtiera en realidad. Escena 8, el llamado a la ciudad. Los meses pasaron y logramos darle un giro a nuestra pequeña granja. Aunque no se comparaba con lo que habíamos tenido antes de la tormenta, la tierra comenzaba a dar frutos nuevamente y las gallinas volvían a llenar el corral con sus cacareos. Con la venta de algunos productos, mi padre pudo ahorrar un poco más de dinero. Fue entonces cuando me dijo, hijo, si de verdad quieres estudiar, este es el momento. No sé cuánto podrá durar esta estabilidad, así que es mejor que lo aproveches. Esa noche apenas pude dormir, dominado por la emoción y el miedo a lo desconocido. Esteban me había dicho que se inscribiría en un programa de formación técnica en la ciudad, gracias a un tío que le ofreció hospedaje temporal. Me invitó a unirme a él para que juntos pudiéramos sortear los desafíos del nuevo entorno. Mi padre, al ver mi ansiedad, me dio un consejo sencillo pero poderoso: lleva siempre tu fe contigo, recuerda de dónde vienes y, sobre todo, no dejes de luchar por lo que quieres. Días después, partí hacia la ciudad acompañado de Esteban. Mi madre, conteniendo las lágrimas, me entregó un crucifijo que pertenecía a mi abuelo y me dijo, hijo, esto te recordará que nunca estás solo. Dios estará contigo en cada paso que des, y nosotros te esperaremos aquí con los brazos abiertos. Mi padre me abrazó con fuerza y me deseó éxito, prometiéndome que cuidaría de la familia mientras yo me preparaba para un futuro mejor. Mis hermanas, entre sollozos y sonrisas, me colgaron una pequeña medalla de la Virgen que ellas mismas habían comprado con sus ahorros. Con el corazón en la mano y la cabeza llena de sueños, me embarqué en aquel viejo autobús que me conduciría a una realidad diferente. Escena 9, primeros pasos en la gran ciudad. La ciudad me recibió con un bullicio abrumador. Coches, edificios altos y miles de personas caminando apresuradas por las calles. Al principio, me sentí perdido entre tantos semáforos y rascacielos. Esteban y yo llegamos al barrio donde vivía su tío, un hombre amable que trabajaba como obrero en la construcción. Su casa era pequeña y humilde, pero nos hizo un espacio para que pudiéramos instalarnos. Las condiciones no eran las mejores, dormíamos en un cuarto improvisado con colchones en el suelo, pero aún así nos sentíamos agradecidos. Muy pronto me percaté de que la ciudad tenía un ritmo frenético. La gente corría para no llegar tarde al trabajo o a sus estudios. Cada quien parecía absorto en sus preocupaciones, sin espacio para grandes gestos de empatía. Era un mundo distinto a mi pequeño pueblo, donde todos se conocían y se saludaban con cortesía. Sin embargo, yo llevaba conmigo las lecciones de mi padre y la fortaleza de mi fe, que me permitían mantener la calma en medio de la multitud. Esteban y yo fuimos a inscribirnos en un instituto técnico. Allí, nos pidieron documentos y pagos que pusieron a prueba nuestros bolsillos. Afortunadamente, logré conseguir una beca parcial tras explicar mi situación familiar y demostrar mi determinación de superarme. Fue un alivio inmenso, pues de lo contrario no habría podido costear la matrícula. La experiencia de sentarme en un salón de clases, rodeado de jóvenes de distintos orígenes, me hizo sentir humilde y ansioso a la vez. Cada día era un nuevo desafío, pero también una oportunidad de aprendizaje. Por las tardes,
tras las clases, buscaba trabajos de medio tiempo para pagar mis gastos básicos. Repartí volantes en la calle, lavé coches y trabajé como ayudante en un puesto de comida rápida. El cansancio era abrumador, pero mi deseo de progresar me impulsaba a continuar. En los momentos de mayor agotamiento, recordaba las palabras de mi madre y cerraba los ojos por unos segundos para hacer una corta oración, pidiendo fortaleza y agradeciendo cada oportunidad. Escena 10, Fe en medio de la confusión. Con el paso de las semanas, comencé a sentirme más cómodo en la ciudad. Ya no me perdía tanto, comprendía cómo moverme en transporte público y había hecho algunos amigos en el instituto. Sin embargo, no todo fue fácil. En repetidas ocasiones, la falta de dinero para comprar libros o materiales me obligaba a ingeniármelas. Tenía que pedir prestado o hacer trabajos extra. En la ciudad aprendí que si no pagas, no accedes a ciertas comodidades. Fue un contraste fuerte con la solidaridad que viví en el pueblo. A medida que mis responsabilidades crecían, la carga emocional también aumentaba. Extrañaba a mi familia y sentía el peso de no poder estar junto a ellos para ayudarlos en las tareas del campo o en la resolución de los problemas cotidianos. Al mismo tiempo, me presionaba para cumplir en la escuela y no defraudar a quienes habían depositado sus esperanzas en mí. Hubo noches en que dormí apenas un par de horas, con el corazón acelerado por la angustia. Fue en medio de ese torbellino de emociones que mi fe se volvió más fuerte. Comprendí que la oración no era solo un acto repetitivo, sino un diálogo íntimo y sincero con la fuerza divina en la que creía. Cada día, al despertar, pedía sabiduría y fortaleza. Cada noche, antes de dormir, agradecía los logros alcanzados y pedía guía para enfrentar las dificultades. Ese hábito me reconfortaba, y me hacía sentir que, pese a la lejanía, mi familia y yo seguíamos unidos en espíritu. En el instituto, uno de mis profesores notó mi dedicación y me ofreció tutorías adicionales sin costo. Me dijo que veía en mí un gran potencial y que no quería que las dificultades económicas me impidieran avanzar. Aquella generosidad renovó mi esperanza. Sentí que Dios estaba colocando en mi camino a personas dispuestas a ayudarme, siempre y cuando yo pusiera de mi parte para aprovechar cada oportunidad. Escena 11, La voz del pueblo. El tiempo fue transcurriendo, y cada cierto mes podía ahorrar un poco de dinero para enviar a mi familia. Les mandaba cartas llenas de detalles sobre la vida en la ciudad, los edificios, las avenidas, las luces que nunca se apagaban. En respuesta, mi madre me contaba que las cosechas habían mejorado, que las gallinas volvían a poner huevos y que mi padre estaba enseñando a mis hermanas a cultivar su propia parcela de huerto. Eso me daba una alegría indescriptible. En mi segunda visita al pueblo desde que partí, me di cuenta de cuánto había cambiado todo en tan solo unos meses. Se habían reparado caminos, nuevas casas se erguían donde antes solo había ruinas, y la gente parecía más unida que nunca. Era como si la tormenta nos hubiera enseñado a reconstruir no solo nuestras viviendas, sino también nuestra esperanza colectiva. Al ver a mis padres y a mis hermanas, sentí que un gran peso se desvanecía. Me abrazaron con ternura y compartimos historias de lo que cada uno había vivido en mi ausencia. Después de la cena, mi padre tomó la palabra: «Hijo, hemos orado mucho por ti. Nos llena de orgullo ver que estás avanzando en tus estudios. Sé que no ha sido fácil, pero tu perseverancia nos da esperanza a todos. Queremos que sepas que, pase lo que pase, siempre tendrás un hogar aquí». Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas. Comprendí que la fuerza de la familia y la fe eran la base sobre la cual podía levantar mis sueños. El reencuentro con mis amigos también fue especial. Esteban había venido conmigo, pues quería ver a su madre y mostrarle que, aunque la ciudad era difícil, seguía en pie. Nos reunimos con algunos vecinos que organizaban actividades comunitarias para ayudar a quienes aún sufrían las secuelas de la tormenta. Ver la sonrisa en sus rostros me recordó que el servicio al prójimo es un pilar fundamental en la vida. Uno de los ancianos del pueblo nos dijo: «Muchachos, estudien, crezcan, pero no olviden sus raíces ni el valor de la gente que los rodea». Escena 12, Desafíos de la adversidad. De vuelta en la ciudad, me esperaba un nuevo ciclo de estudios y trabajo. Sentía que tenía un propósito claro: terminar mi formación y, de alguna manera, retribuir a mi pueblo la solidaridad que me había brindado. Sin embargo, los desafíos no tardaron en llegar. Las exigencias académicas crecían y los gastos de materiales se volvían cada vez más elevados.
Esteban y yo hicimos malabares para cubrir todos nuestros gastos, la renta de la pequeña habitación que alquilábamos cuando el tío no podía hospedarnos más, la comida, el transporte y las tareas del instituto. Uno de los momentos más duros llegó cuando Esteban perdió su trabajo temporal y yo tuve que duplicar mis horas de empleo para ayudarnos mutuamente. Nos turnábamos para cocinar y lavar la ropa, siempre con la mente puesta en no abandonar los estudios. Algunas semanas fueron tan complicadas que apenas teníamos tiempo de dormir. Pese a ello, en nuestros ratos libres, leíamos textos de autoayuda y nos motivábamos el uno al otro. Recuerdo una noche en particular. Llovía a cántaros y estábamos en nuestra habitación, con goteras cayendo en un par de baldes. Hacía un frío intenso y a duras penas lográbamos calentarnos con una pequeña estufa que amenazaba con apagarse. Yo me sentía agotado, con ganas de renunciar a todo. Fue entonces cuando Esteban me dijo: «Gabriel, ¿recuerdas la tormenta en el pueblo?» Todo parecía destruido, pero nos levantamos. Esta ciudad es ahora nuestra tormenta, y solo nosotros podemos decidir si dejamos que nos arrase o si aprendemos a resistir. Sus palabras me reconfortaron. Entonces, saqué la medalla que mis hermanas me habían regalado y me aferré a ella. Comencé a orar en silencio, pidiendo un poco de luz en medio de tanta oscuridad. Al día siguiente, como si fuera respuesta a mis plegarias, obtuve la noticia de que me habían seleccionado para un programa de ayuda estudiantil que cubría parte de mis costos de transporte y alimentación. Además, una compañera de clase me ofreció un trabajo de fines de semana en el negocio de su familia. Aquellas oportunidades surgieron justo cuando pensaba que no soportaría más. Aprendí, una vez más, que la perseverancia y la fe inquebrantable suelen abrir puertas cuando menos lo esperamos. Escena 13, nuevas metas y reencuentros. Con algo más de estabilidad, pude concentrarme mejor en mis estudios. Poco a poco, mis calificaciones mejoraron y sentí que se abría un camino para mí en la ciudad. Esteban también recuperó su trabajo, y las cosas empezaron a fluir de una forma más armoniosa. Con cada pequeño triunfo, mi autoestima crecía y me sentía más cerca de cumplir mi sueño de graduarme y contribuir con algo positivo para mi hogar. En el instituto, tuve la oportunidad de participar en un proyecto de investigación que buscaba soluciones para la escasez de agua en zonas rurales. Inmediatamente pensé en mi pueblo, en cómo cada verano nos veíamos en aprietos para regar los cultivos. Trabajé con pasión en ese proyecto, colaborando con otros estudiantes y profesoras que tenían experiencia en ingeniería de riego. Sentía que, más que un trabajo académico, era una misión personal para ayudar a mi comunidad. Fue en este periodo que recibí una llamada inesperada de mi padre, diciéndome que mi madre estaba enferma. Aunque no era nada demasiado grave, la noticia me inquietó. Decidí viajar el siguiente fin de semana al pueblo. Al llegar, encontré a mi madre algo débil, pero con esa sonrisa de siempre. Me dijo que solo necesitaba descansar y sentir el calor de la familia para reponerse. Pasé esos días cuidándola y le conté sobre mi vida en la ciudad, sobre mis planes con el proyecto de investigación y mi anhelo de algún día llevar las mejoras al pueblo. Durante ese reencuentro, hablábamos de la importancia de la fe en nuestras vidas. Ella me recordó una de sus frases favoritas: a veces, Dios se queda en silencio para que puedas escuchar tu propio corazón. Entendí que el silencio no es abandono, sino un espacio para cultivar la confianza y la valentía que surgen desde lo más profundo de uno mismo. Escena 14, lecciones de humildad. De regreso en la ciudad, continué con mis estudios y mi trabajo. Pero, como suele suceder, la vida nos pone pruebas repentinas. Un compañero de trabajo me acusó injustamente de algo que no hice, y el supervisor, sin investigar a fondo, decidió despedirme. Fue un golpe muy duro, porque en ese momento el dinero me era indispensable. Salí de aquel lugar sintiendo una mezcla de impotencia y rabia. Me pregunté por qué suceden estas cosas cuando uno se esfuerza por hacer lo correcto. Esa misma noche, mientras regresaba a la habitación que compartía con Esteban, recordé las palabras de mi abuelo: cuando la injusticia te hiera, no dejes que te llene de rencor. Transformar la rabia en determinación es la mejor forma de sobreponerte. Respiré profundo y me propuse no dejarme abatir. Al día siguiente me dediqué a buscar otro empleo. Caminé por distintas calles, pregunté en establecimientos y dejé currículums. Al caer la noche, estaba exhausto, pero mi voluntad seguía firme. Esteban me ofreció parte de su salario para ayudarme con mis gastos, mientras yo encontraba un nuevo ingreso. Me negué al principio,
pero él insistió, recordándome que, si la situación fuera a la inversa, yo haría lo mismo. Comprendí que recibir ayuda también es un acto de humildad y que no se debe confundir con debilidad. Esa es otra faceta de la fe, permitir que el amor fraterno entre y sea un soporte mutuo. Pocos días después, logré encontrar un trabajo temporal en una librería, donde, además de un modesto sueldo, me permitían leer y estudiar en las horas muertas. Fue un respiro que me devolvió la motivación. Me aferré una vez más a la convicción de que, a pesar de los golpes, uno debe levantarse y seguir luchando. Después de todo, eso era lo que mis padres y mi pueblo me habían enseñado, nunca darse por vencido. Escena 15, los frutos del esfuerzo. El tiempo fue avanzando y finalmente llegó el momento de graduarme en el Instituto Técnico. Fue uno de los días más importantes de mi vida. Al subir al estrado para recibir mi certificado, sentí una emoción indescriptible. Recordé las madrugadas trabajando, las noches sin dormir, las oraciones en medio del cansancio, las lágrimas de nostalgia por mi hogar y el abrazo de mi padre cuando partí. Sostener ese documento en mis manos simbolizaba la culminación de un ciclo de sacrificios y perseverancia. Esteban también se graduó conmigo, y ambos nos miramos con complicidad. Habíamos recorrido un camino difícil, pero ahora teníamos un título que nos abría nuevas puertas. Esa tarde, llamé a mis padres para compartir la noticia. Los escuché llorar de felicidad al otro lado de la línea. Yo, por mi parte, sentí un nudo en la garganta al imaginar sus rostros llenos de orgullo. Les dije que nada de esto hubiera sido posible sin su apoyo incondicional y sus oraciones constantes. Pocos días después, regresé al pueblo para celebrarlo. El ambiente era festivo, mis vecinas prepararon un banquete sencillo, los amigos y familiares se reunieron para felicitarme y mi madre, radiante, me abrazó como si no quisiera soltarme jamás. Mi padre, con una sonrisa serena, me dijo que estaba listo para dar el siguiente paso en mi camino y que confiaba en mis decisiones. Fue entonces cuando le conté mi plan de buscar una oportunidad de empleo estable en la ciudad, al mismo tiempo, impulsar proyectos de desarrollo para la comunidad. Hablé con las autoridades locales y con algunos agricultores para presentarles el proyecto de riego eficiente que había investigado. Aunque no contábamos con muchos recursos, se mostraron interesados en explorar la posibilidad de implementarlo, siempre y cuando se consiguiera la financiación adecuada. Me comprometí a buscar ayuda y patrocinio en la ciudad, prometiendo que no descansaría hasta ver a mi pueblo prosperar. Escena 16, nuevos horizontes, nuevas pruebas. De vuelta en la urbe, sentía más confianza, pues ya no era el mismo muchacho inexperto que llegó con las manos vacías. Tenía un título y cierto reconocimiento en el ámbito técnico, lo cual me permitió aplicar a empleos de mayor remuneración. Pude alquilar un cuarto un poco más digno y hasta me di el lujo de enviar más dinero a mis padres. Sin embargo, no todo era color de rosa. Conseguir un puesto estable requería lidiar con la burocracia, la competencia y los trámites engorrosos. Mientras tanto, continué tocando puertas para conseguir apoyo para mi proyecto de riego. Visité universidades, organizaciones gubernamentales y ONGs relacionadas con la agricultura. Muchos me decían que era un proyecto interesante, pero no tenían presupuesto. Otros me prometían llamar después, pero nunca se comunicaban. En ocasiones, sentía que estaba chocando contra un muro de indiferencia, propia de una ciudad donde a nadie parece importarle las pequeñas comunidades rurales. Aún así, me negué a rendirme. Recordaba la tormenta que casi destruyó mi hogar y la forma en que mis padres y mis vecinos se levantaron con fe y determinación. Esa imagen me inspiraba para seguir buscando una oportunidad. Fue entonces cuando, por medio de un amigo, conocí a un empresario que tenía un especial interés en los proyectos de desarrollo sostenible. Concerté una cita y le presenté mi propuesta con entusiasmo. Me escuchó con atención, y para mi sorpresa, mostró un verdadero interés en financiar un programa piloto en mi pueblo, siempre que yo me hiciera responsable de la supervisión técnica y la gestión de los recursos. Mi corazón casi saltó de gozo. En ese mismo periodo, enfrenté la pérdida de un compañero del instituto que falleció en un accidente de tránsito. Esa tragedia me sacudió profundamente y me hizo reflexionar sobre lo frágil que es la vida. Comprendí que no hay tiempo que perder y que cada día es una oportunidad valiosa para acercarnos a nuestros sueños y servir a los demás. Decidí honrar la memoria de mi amigo continuando mi labor con más ahínco, recordando que la vida puede cambiar en un instante. Escena 17, regreso con propósito.
Con el respaldo del empresario y la bendición de mis padres, regresé al pueblo para poner en marcha el plan de riego. Fue un reencuentro lleno de esperanza. El alcalde y los agricultores me recibieron con curiosidad y cierta cautela. Estaban acostumbrados a que mucha gente prometiera ayuda, pero pocos cumplían. Sin embargo, cuando vieron que llegué con los materiales y un equipo dispuesto a trabajar, sus dudas se convirtieron en entusiasmo. Era un proyecto sencillo, instalar tuberías y sistemas de goteo que permitieran aprovechar al máximo el agua que provenía de los arroyos y la lluvia. La implementación no fue fácil. Tuvimos que enfrentar la topografía montañosa, la falta de mano de obra especializada y los retrasos en la entrega de equipos. Además, surgieron conflictos entre algunos pobladores por la distribución del agua. Aún así, la fe y el sentido de comunidad prevalecieron. Pasé días y noches supervisando las obras, capacitando a la gente y mediando en disputas. Ver a mi padre y a otros agricultores aprender a manejar el sistema de riego con orgullo era una de las mayores recompensas que había tenido en mi vida. Mi madre, con su salud ya recuperada, me apoyaba preparando comidas para los trabajadores y orando cada mañana por el éxito del proyecto. Mis hermanas, ya adolescentes, participaban como voluntarias, aprendiendo a instalar filtros y válvulas. Era hermoso ver cómo toda la comunidad se unía en torno a un objetivo común. Sentía que, por fin, estaba devolviendo un poco de la gratitud y el amor que el pueblo me dio cuando era niño. Escuchar el agua fluir a través de las tuberías y ver los campos reverdecer fue un momento de gran satisfacción. Muchos agricultores consiguieron cosechas más abundantes y por ende, un mejor ingreso para sus familias. El comedor comunitario también pudo disponer de más alimentos frescos, beneficiando a los más vulnerables. Así, la semilla de la solidaridad y la fe que se había sembrado durante la tormenta empezaba a florecer en forma de progreso real. Escena 18. Lecciones de fe y perdón. Con el proyecto en marcha, llegaron nuevos desafíos. Algunas personas sintieron envidia o desconfianza y comenzaron a esparcir rumores de que todo aquello era para mi beneficio personal. Me acusaron de lucrar con la financiación externa y de poner en riesgo los recursos del pueblo. Al principio, me ofendí profundamente, pues mi motivación había sido siempre genuina. Sin embargo, mi padre me aconsejó calmarme y enfrentar la situación con transparencia. Me dijo, hijo, hay que entender que no todos ven las cosas de la misma manera. El rencor se cura con amor y la desconfianza con la verdad. Convocamos a una asamblea comunitaria, invitando a todos los vecinos para que vieran las cuentas y el contrato firmado con el empresario. Expliqué cada gasto, cada factura y cada avance. Dejé en claro que no recibía ni un centavo de ganancia personal, sino que todo se invertía en el bienestar colectivo. Poco a poco, las dudas se disiparon y algunos de quienes me habían acusado se disculparon públicamente. Aprendí que mantener la transparencia y la humildad era fundamental para sostener la confianza de la gente. De aquella experiencia, entendí también que la fe no significa solo creer en lo divino, sino creer en la bondad de las personas, incluso cuando hay motivos para dudar. La valentía implica seguir haciendo el bien, aun cuando se nos critique o se nos malinterprete. Fue un recordatorio de que el camino del servicio y la solidaridad no siempre es cómodo ni está exento de ataques. Sin embargo, la satisfacción de ver el fruto del trabajo honesto es incomparable. Escena 19. Un mensaje para las nuevas generaciones. Mientras el proyecto seguía consolidándose, algunos jóvenes del pueblo se me acercaron para pedirme consejos sobre cómo estudiar o buscar oportunidades en la ciudad. Me vi reflejado en sus ojos, llenos de inseguridades pero también de ilusiones. Les hablé de mi propia experiencia, de las largas horas de trabajo, los sacrificios, las lágrimas y la perseverancia que me llevaron a concretar mi sueño de formarme para luego ayudar a mi comunidad. Les recordé que, si bien el camino es duro, la fe en uno mismo y en Dios, para quienes así lo creen, es el motor que impulsa a no rendirse. Muchos de estos jóvenes decidieron salir del pueblo en busca de educación y empleo. Otros, en cambio, optaron por quedarse y trabajar en la agricultura, ahora con las nuevas técnicas de riego que habíamos implementado. En ambos casos, les dije que siempre deberían sentirse orgullosos de sus raíces y listos para apoyar a la comunidad cuando se presentara la oportunidad. Lo importante, les repetía, es que no se olviden de la fuerza que nace de la unión y de la solidaridad. No pierdan la esencia ni la fe. Varios de esos muchachos lograron conseguir becas y desarrollar proyectos que, a largo plazo, beneficiarían al pueblo en áreas como la salud, la educación y la infraestructura.
Ver cómo esa semilla de esperanza se multiplicaba en cada uno de ellos me hacía sentir pleno. Comprendí que mi historia, la de un sobreviviente a la tormenta y a la adversidad, no se quedaría solo en mi experiencia personal, sino que trascendería a través de cada persona que se animara a creer y a esforzarse. Escena 20, un legado de fe y valentía. El tiempo pasa, y hoy me encuentro en este presente lleno de recuerdos y enseñanzas. Pienso en mi abuelo, en mi padre, en mi madre, en la tormenta que me forjó el carácter, en mis hermanas que crecieron y formaron sus propias familias, y en Esteban, mi amigo incondicional que ahora dirige una organización enfocada en la educación rural. Cada uno de ellos fue una pieza clave en la construcción de lo que soy. Han transcurrido años desde que inicié aquel viaje a la ciudad con un puñado de sueños y el corazón lleno de incertidumbre. Hoy, el pueblo luce más próspero. Nuestros campos se riegan con eficacia, la gente se une para enfrentar los problemas y los jóvenes tienen más alternativas para forjar su camino. Muchos recordamos con dolor la tormenta que devastó la región, pero también reconocemos que de ese suceso nació una fuerza colectiva que nos ha permitido salir adelante. Del llanto se hizo unidad, y de la desolación floreció la esperanza. Si algo he aprendido, es que la fe y la valentía se hacen palpables cuando el panorama es más oscuro. En mi caso, la fe no fue una abstracción, sino una brújula que me guió cuando mis fuerzas flaqueaban. La valentía no consistió en no sentir miedo, sino en avanzar aún sintiéndolo. Y, por encima de todo, descubrí que no se lucha solo, la familia, la comunidad y los amigos son pilares fundamentales en los que podemos sostenernos cuando todo parece perdido. Hoy, cada amanecer me recuerda a mi infancia, al momento en que mi padre me enseñaba a sembrar las semillas en la tierra. Ahora, siembro semillas de conocimiento, esperanza y solidaridad en las personas que me rodean. He visto con mis propios ojos cómo esas semillas germinan para dar frutos abundantes. Y lo más maravilloso es que esos frutos no son solo materiales, sino espirituales, porque transforman corazones y reavivan la fe. Así concluye esta historia, aunque la vida siga su curso infinito de aprendizajes y desafíos. He compartido con ustedes mi camino de sobreviviente, forjado a base de trabajo, oración y amor. Deseo que mi experiencia sirva como testimonio de que, frente a la adversidad, la fe y la valentía pueden encender la luz que nos guíe a un mañana mejor. Que cada uno de nosotros encuentre en su interior esa fuerza invencible que late cuando creemos en algo más grande que nuestras propias limitaciones. Y que, con humildad y perseverancia, sepamos unirnos para transformar nuestros infortunios en oportunidades de crecimiento y solidaridad.